Día de Europa. Hoy, 9 de mayo, es Día de Europa. Y la gente se preguntará, sobre todo los que no son europeos, y desgraciadamente muchos que están en Europa, ¿por qué hoy es el Día de Europa? Bueno, el 9 de mayo de 1950 se presentó una declaración, o más bien este señor, el señor Schuman, presentó una declaración que fue el documento fundacional de lo que hoy es la Unión Europea, que estableció las bases para la cooperación, solidaridad y paz duradera en nuestro continente. ¿Qué es lo que ocurre? Europa había estado en guerra siempre. Creo que no hay días de paz en Europa desde el Imperio Romano. No hay paz. Guerras constantes que han costado lo indecible y que por supuesto culminan con la Segunda Guerra Mundial, que fue especialmente horrenda. Y sí, ha habido masacres espantosas, basta que te leas la historia de Alejandro Magno para que veas el tipo de barbaridades que él era capaz de hacer en contra de las ciudades a las que sitiaba, y pasaba cuchillo a todos los niños. Y cuando el saqueo de Persépolis permite la violación de todas las mujeres de Persépolis por parte de sus tropas. Vamos, brutalidad siempre ha habido en la guerra, pero nunca la había habido de manera industrial como la hizo Hitler, y nunca la había hecho nadie solamente porque tú eres quien eres. Es decir, se masacraba a los ciudadanos de las ciudades que habías sitiado y que se habían resistido. Bueno, se resistieron y los castigas. Es horrible, sí. Pero bueno, por lo menos tiene una explicación, no justificación, pero sí explicación. Pero matar a los discapacitados, a los judíos, a los gitanos, a los eslavos, por serlo, fue choqueante para la sociedad. Entonces, un grupo de políticos europeos después de la Segunda Guerra Mundial vieron una Europa unida como forma de evitar conflictos futuros. Todo lo demás que haga Europa es lo demás. Es la guarnición del guiso. La carne es acabar con las guerras en Europa. Y esto se concretó en la declaración de Schuman, precisamente encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores francés, Robert Schuman. Su idea era originalmente unir los recursos estratégicos, el carbón y el acero, para impedir la guerra. En 1951, después de la declaración Schuman, el tratado que estableció la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, marcó el inicio de lo que hoy es la Unión Europea. Fue firmado por 6 naciones: Francia, Alemania Occidental, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Y estableció los cimientos para la integración europea de hoy y a la creación de una comunidad económica que gradualmente se convertiría en una unión política. Yo todavía cuando nací existía la CEE, era la Comunidad Económica Europea, no había Unión Europea. Es muy importante lo que dice Schuman en su declaración. Dice: Europa no se hará de golpe o de acuerdo a un solo plan. Se construirá a través de logros concretos que primero creen una solidaridad de facto. La solidaridad ha sido difícil, todavía nos cuesta trabajo vernos como europeos, pero cada vez más gente lo hace, cada vez más gente se siente europea y habla como europea y ve el mundo como europea. Y para mí la Unión Europea es el principio evidentemente de una federación mundial, no de ahora vamos a reunirnos en otro club pequeñito, no. Por eso también soy antinacionalista catalán y vasco y de todos los nacionalismos irlandés y todos los que siguen habiendo cada vez más residuales en Europa. Entonces, de la devastación en la que estaba Europa, en la pobreza miserable en la que quedó el continente después de mayo de 1945, a la Europa de hoy, media la Unión Europea y la socialdemocracia. Ahora, quiero contar nada más, porque mucha gente no lo tiene muy claro, qué son
los organismos europeos, porque todo el mundo se hace un lío. Y Consejo, pero el Consejo Europeo, pero es decir, distinto que el Consejo de la Unión Europea, pero no es la Comisión Europea. ¿Qué es? Bueno, por ubicar a quienes no se han enterado, sobre todo siendo europeos. El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos. Tenemos en junio tenemos elecciones europeas. El eurodiputado que ha estado hablando ya en una ocasión con nosotros y que tengo el compromiso con él de volver a hablar aquí, Jonás Fernández, tiene muchas probabilidades de volver a ser eurodiputado, y hablaremos con él sobre el Parlamento Europeo. Representa a los ciudadanos de la Unión Europea y son representantes elegidos directamente. Y el Parlamento toma decisiones sobre las leyes europeas junto con el Consejo de la Unión Europea. También aprueba el presupuesto de la Unión Europea y dirige una red de oficinas de enlace en las capitales de la Unión Europea, principalmente Londres, Edimburgo en las capitales de la Unión Europea, en Londres, Edimburgo y Washington, 3 países que no están en la Unión Europea. Por supuesto, Londres, el Reino Unido, porque son tantos. El Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea es donde se reúnen los ministros nacionales de cada gobierno para adoptar las leyes y coordinar políticas. Hay distintos tipos de forma de reunirse los ministros, dependiendo del tema y dependiendo de qué ministros van según los temas que se discuten. El Consejo de la Unión Europea toma decisiones sobre las leyes europeas conjuntamente con el Parlamento Europeo y tiene una presidencia rotativa que actualmente tiene Bélgica. El año pasado España fue también llevó la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Luego está el Consejo Europeo, que está formado por los jefes de Estado de todos los países europeos, que define la dirección política general y las prioridades de la Unión Europea. El Consejo Europeo está dirigido por un presidente que se elige durante 2 años y medio, renovable con una posibilidad de reelección. No adopta leyes, excepto las enmiendas de los tratados de la Unión Europea, y su actual presidente es Charles Michel. Y finalmente está la Comisión Europea. La Comisión Europea representa los intereses comunes de la Unión Europea y es su principal cuerpo ejecutivo. El Parlamento es el legislativo junto con el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, y la Comisión Europea es el ejecutivo. Su presidente actual es, por supuesto, Ursula von der Leyen, y utiliza su derecho de iniciativa para proponer nuevas leyes al Parlamento, que el Parlamento adopta o rechaza, y también se ocupa de controlar las políticas de la Unión Europea, excepto por la política común de seguridad exterior que lleva a cabo el alto representativo del Consejo de la Unión Europea, el vicepresidente de la Comisión Europea, y además pues aplica el presupuesto de la Unión Europea y se preocupa la Comisión Europea porque los países europeos se ajusten a las leyes que se ha dado la propia Europa. Estos son, pues, aunque suene tan raro, pero sí, el Parlamento y el Consejo son el legislativo. El Consejo Europeo cumple funciones de asesoría y la Comisión Europea es el ejecutivo de Europa. Están además, por supuesto, el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Nación Europea y el Tribunal de Auditores de la Unión Europea, que son la parte judicial. Yo soy alguien que cree profundamente en Europa, pero porque creo que Europa tiene que disgregarse para convertirse en parte de una federación mundial. No me interesa que España se vuelva parte de un pequeño club con los países hispanoparlantes y se aleje, o Francia con los francófonos, ¿no? O quién ahora, que ya no quedan anglófonos, no quedan países anglófonos en la Unión Europea, sin embargo el inglés sigue siendo su lengua franca. O que los italianos, no sé si se habla italiano fuera de Italia y partes de Argentina, pero ni siquiera se hablaba italiano. Yo tenía una amiga que de niña hablaba el dialecto o lenguaje que se habla en Parma, más que italiano. Pero no sé, pues es un accidente, es un mero accidente dónde naciste, es un mero accidente qué idioma hablas. Lo que verdaderamente importante es qué tan buena persona eres y con quién te quieres unir para hacer las mejores cosas posibles.